Buenos días, oremos. Padre Santo, te doy gracias porque en esta mañana tú nos estás bendiciendo. Una vez más, Padre Santo, nos has convocado para venir a esta tu casa, Señor mío, y en conjunto, como comunidad, elevar este culto público, Señor mío, para la gloria y honra de tu nombre. Yo te quiero pedir, Padre Santo, que en esta mañana tú prepares nuestros corazones para que sean terreno fértil, para escuchar tu palabra, Señor, para recibirla, para meditarla, para ser confrontados por ella y también, Señor mío, para vivirle de aquí en adelante de una manera distinta. Gracias, Padre Santo, por cada uno de estos corazones y de estas familias, Señor mío. Que tu palabra impacte sus vidas, Señor mío, y que tu evangelio les lleve de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, por el privilegio de estar juntos en libertad y con gozo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días con todos. Quisiera, por favor, que tengamos abiertas nuestras Biblias en la porción de Santiago capítulo 2, que inspira el mensaje de esta mañana, pero que al mismo tiempo estemos preparados para ver algunas porciones bíblicas adicionales que son de importancia complementarias para este mensaje. Por el momento quisiera pedirles, por favor, que tomen su boletín. Todos tienen el boletín, ¿verdad? Por ahí hay alguien que no lo tiene, tal vez. O si no, se acercan con alguien que lo tenga. Y quisiera que empecemos el mensaje de esta mañana dando lectura a la porción bíblica que está en la carilla principal. ¿Sí? ¿Deben haberla visto en más de una ocasión? Probablemente se la sepan de memoria. Les invito a que se la aprendan y a que la puedan desmenuzar, es riquísima. La porción bíblica es la de Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? ¿Cuál es? Por favor. Pues es donde Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. En el contexto bíblico, las obras y el fruto poseen conceptos íntimamente relacionados y la conclusión no puede ser más clara al oír esta porción bíblica. No por obras para que nadie se gloríe. Y es por eso que quiero ser enfático y claro en la siguiente afirmación. La salvación no está relacionada ni condicionada a las obras. O dicho de otra forma, no podemos ser salvos por medio de las obras. Y es necesario que hagamos esa puntualización en esta mañana para poder entender el mensaje de la carta de Santiago de una manera más clara. Es común afirmar en nuestro argot diario que las personas, sobre todo aquellas que gozan de nuestra simpatía, de nuestro cariño o admiración, ellas o ellos, les decimos, merecen lo mejor. Tú mereces lo mejor, es lo que le decimos. O de una manera más precisa, no mereces nada malo. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que todos los seres humanos, sin excepción y de todos los tiempos, merecemos una sola cosa: la muerte espiritual. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué esto es una verdad? Porque sin importar cuán buenos aparentamos ser, todos pecamos, porque esa es nuestra naturaleza. Afirmar lo contrario sería minimizar el sacrificio de Cristo y decir que sí podemos ser salvos por las obras. Por lo tanto, es innecesario que Jesús hubiese venido a morir por nosotros. Y eso es un error garrafal. La carta a los Romanos en el capítulo 3, versículos del 10 al 12, al respecto nos recuerda, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué más claro que eso? Toda aquella persona que sea capaz de afirmar lo contrario a esto, aquella persona que pueda afirmar que puede librarse del pecado y que puede hacer solo lo bueno y que sus obras buenas son mayores sobre sí, afirmando esto sobre sí mismo o quizás sobre terceros, está manifestando engaño con sus labios y la verdad no está en él. Recuerden que hace aproximadamente 3 o 4 semanas leíamos la primera carta de Juan, cuyos versículos 8 y 10 al respecto nos dicen: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para afirmar que Dios miente? ¿Quiénes somos nosotros para afirmar que no tenemos pecado? Así es, absolutamente nadie para afirmar esto. Es muy importante, hermanos, que tengamos claros estos versículos complementarios al texto de esta mañana, de cara a un mensaje que nos va a desafiar. No podemos entender correctamente el concepto del fruto y su importancia en la vida del creyente si no conocemos primero su naturaleza y el contexto en el que la Biblia lo ha enfocado. El Señor Jesucristo empleaba a menudo comparaciones sustentadas en conceptos y conocimientos con el que la gente se familiarizaba con facilidad, algo general, y eso le permitía llegar con un mensaje de mucha importancia de una manera tan clara que cualquiera podía comprender. En esta ocasión quisiera referirme de manera particular, y tomando el ejemplo de Jesucristo en esto, a la comparación que la Biblia hace en más de una ocasión de la vida del creyente con la vida o el ciclo de vida de las plantas. Este ciclo tiene su inicio con la siembra, con la semilla, luego el nacimiento de las primeras ramas, el crecimiento, el fortalecimiento de la planta, la etapa del fruto y finalmente su muerte. Creo que todos lo hemos visto en algún momento de nuestras vidas y estamos claros y lo entendemos bien. Quisiera entonces referirme a la siembra y su símil con la vida del creyente. Para ello, quisiera que nos transportemos por un momento al Evangelio de Mateo, para leer la palabra del sembrador en el capítulo 13, versículos del 3 al 8. Está presente también en dos evangelios más, Lucas y Marcos, si no me falla la memoria, pero por el momento nos vamos a quedar solamente en Mateo. Y les habló muchas cosas, dice la narración bíblica, por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero aparte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Eso soy yo. Esta parábola, que ustedes conocen, hermanos, muy bien, ejemplifica 4 tipos de terreno en los que cae la semilla, que al decir de la misma narración bíblica es la palabra de Dios. ¿Sí? Esa palabra de Dios que cae en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nosotros estamos llamados a recibir. Sobre esto, varias reflexiones, 4 de manera puntual. Estos refiriéndonos a los 4 grupos. La primera corresponde a quienes oyen la palabra, ¿sí? Aquellas personas que le escuchan, pero esta no penetra en su corazón y es quitada por el diablo, y por ende no hay salvación para ellos. El segundo grupo corresponde a los que reciben la palabra, creen por un tiempo, pero al venir a vivir los momentos difíciles deciden desertar, porque no hay buenas raíces. El tercer grupo corresponde a quienes oyen la palabra, a quienes la escuchan, pero son seducidos por el mundo, por los placeres de la vida y sucumben ante sus afanes. Tampoco llevan fruto. Finalmente, el cuarto grupo corresponde a quienes oyen la palabra y sus corazones son transformados, llevando fruto con perseverancia, según la voluntad de Dios para sus vidas. La reflexión sobre esta primera etapa en la vida del creyente es sencilla, mis queridos hermanos. Todos los que estamos en este salón, sin excepción, hemos sido o hemos recibido la palabra porque alguien nos la predicó. Alguien nos compartió la palabra de Dios. Lo importante en esto es que a futuro seamos nosotros capaces de compartir esa palabra con alguien más. Si es que alguien no hubiese pensado de esa manera en algún momento anterior a este tiempo, ninguno de nosotros estaría aquí. Dios les puso a esas personas o a esa persona especial en la vida de cada uno de nosotros para que nos predique su evangelio y podamos conocer primero y luego recibir al Señor Jesucristo. Todo esto es parte del plan magnífico, del plan perfecto de Dios, es verdad. Pero desde el punto de vista humano es cumplir con un mandato: ir y hacer discípulos. Y entonces, mis amados hermanos, la respuesta a la pregunta
que les voy a plantear ahora determinará el rumbo de este mensaje. ¿Qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros? Si vemos estos 4 ejemplos, ¿qué tipo de terreno es usted? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Quisiera que medite en esa pregunta por un momento. Amén. Si es que la respuesta es distinta a la del hermano y eventualmente no somos de ese 4º tipo de terreno, la pregunta es un poquito más punzante. ¿Qué tipo de terreno queremos ser? Quiero dejar flotando esto por un momento, pero sí orientar de alguna manera los resultados de la respuesta que cada uno tenga para sí. Esta respuesta es completamente personal, no le vamos a preguntar a nadie. Pero oro a nuestro Padre Celestial que nos permita a nosotros vernos con una medida justa de nosotros mismos. Que no nos vendamos humo, ni pretendamos venderle humo al Señor, porque Él nos conoce y Él sabe qué tipo de terreno somos. Debo advertirles, eso sí, mis amados hermanos, que si la respuesta obtenida a esta, sobre todo a la primera pregunta en realidad, es cualquiera de los 3 primeros grupos que señalé, el Señor ha permitido que en este día, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, seamos advertidos por medio de su palabra para hacer un cambio radical en nuestras vidas. Y que la fe que recibimos en algún momento, porque es don de Dios, sea avivada por el fuego del Espíritu Santo, dando como resultado un terreno fértil que en su momento dé también un fruto bueno y abundante. Si por otro lado, la respuesta corresponde al terreno fértil, como decía el hermano hace un momento, que su corazón es un terreno fértil, que es terreno bueno, es motivo para dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, y al mismo tiempo entender que ese terreno es fértil y bueno, sí, y solo sí, es correctamente atendido y cuidado todos los días. Es un caminar diario. No porque en algún momento el terreno fue bueno, permanece bueno todo el tiempo. Para aquellos que les guste la agricultura, para los que les gustan las plantitas, saben que la tierra debe ser abonada y la planta regada día tras día con disciplina. Y para los que les gusta en realidad con mucho amor. Bueno, la relación con Dios también requiere de agua y del abono correcto para ser nutrida día a día en el estatus que corresponde. Buena, fértil, para dar fruto bueno y en abundancia. La clave, entonces, está ahora en el Evangelio de Lucas, en el versículo 15 del capítulo 8, que también está enfocando la parábola del sembrador. Pero aquí está la parte de la explicación que resume lo que les dije en los 4 puntos o en los 4 tipos de terreno. Aquí la palabra clave es llevando fruto con perseverancia. Este es un tema de perseverar y debemos llevar el fruto de esa manera. No es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. No basta con llegar, lo importante es quedarse. Una vez que hemos entendido cómo se origina, cómo nace esta relación con el Señor, una vez que el sembrador ha dejado la semilla en nuestros corazones, viene el nacimiento y el crecimiento de la planta. Una vez que han nacido, las plantitas no se quedan del mismo tamaño, sino que crecen y se fortalecen siempre y cuando están en el terreno adecuado. Recuerdo yo los experimentos del colegio, ¿verdad? Cuando nos daban ese maíz seco y le poníamos en algodones, ¿recuerdan? Húmedos. ¿Y qué es lo que pasaba? Empezaban a aparecer las raíces para allá, ¿verdad? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les creció una planta de choclos en el vasito de agua? ¿Sí? A ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se podía. Tenía un objetivo, pero si yo quería que realmente lleve el fruto correcto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Coger la pepita y sembrarla. ¿En dónde? En un terreno adecuado para hacerlo. No he visto maíz creciendo en macetas ni en frasquitos de mayonesa, ¿sí? ¿En dónde crece? En terreno fértil. Es exactamente lo que tiene que suceder para que empiece a crecer. Y en el caso de los creyentes, como cada uno de ustedes, como cada uno de nosotros, eso se debe poder ver, para que podamos crecer en el conocimiento y en el fortalecimiento de la fe. Al respecto, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
A Él sea la gloria, ahora y hasta cuándo, hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el crecimiento que se espera de los creyentes. No estamos hablando de algo diferente, sino de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento de una planta se logra con el riego y abono adecuados, como lo vimos hace un momento. El crecimiento físico del ser humano se logra a través de la ingesta de una alimentación adecuada y de un buen cuidado de la salud y del estilo de vida. El crecimiento espiritual del creyente solo se puede lograr con la práctica de 3 actividades esenciales: la lectura diaria de la palabra de Dios, la oración diaria a nuestro Dios, la alabanza y la adoración diarias a nuestro Dios. 3 cosas. Noten ustedes, hermanos, que cada una de estas 3 actividades planteadas tiene 2 palabras que se repiten, que son ¿cuáles? Diaria y Dios, ¿sí? Refiriéndose a nuestro Dios. No existe, queridos hermanos, relación interpersonal de calidad que se construya con 2 horas cada 7 días. No existe, ¿sí? No se puede tener una relación interpersonal buena de esa naturaleza. ¿Cómo podemos aspirar a tener una relación no interpersonal, sino con el Dios todopoderoso y creador? Nuestro Dios, el más grande, el único, con 2 horas cada 7 días, con 5 minutos diarios. ¿De qué tipo de relación estamos hablando cuando vivimos o pretendemos vivir de esa manera? Al mismo tiempo quisiera dejarles flotando 2 o 3 preguntas importantes. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hobbies y entretenimientos? ¿Qué porcentaje? Viene la pregunta financiera de esto, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese tiempo que le dedicamos a los hobbies le dedicamos a cuidar nuestra relación con Dios? No me responda. Saque la calculadora y véalo usted mismo. No ahora, después, si no se entretiene. Pero la respuesta que va a obtener seguramente le va a confrontar. ¿Por qué es sencillo ir al estadio 1 hora antes y salir 1 hora después y dedicarle 4 horas al fútbol? O lo mismo al cine. ¿Y por qué es tan complicado dedicarle a Dios un tiempo de calidad? ¿Por qué es sencillo dedicarle tiempo a las noticias y a estar informado diariamente y no estar informado de lo que realmente importa? Cuando nosotros veamos los resultados de este simple cálculo matemático, entenderemos cuál es el tamaño y la situación de nuestra relación con Dios. ¿Por qué estos 3 elementos que he mencionado son tan importantes? A. La lectura de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír es por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Las ecuaciones de Dios son perfectas y no admiten nada más. Aquí hay algo muy claro: la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque en algún momento de nuestras vidas, como les dije hace un momento, nosotros pudimos oír la palabra de Dios de los labios de alguien más. Y les he planteado el reto de que sean ahora ustedes los que porten esa palabra para bendición de otros. La palabra de Dios es un tesoro que no se nos entregó para guardarlo en el bolsillo, ni para ponerlo en un lugar a adorarle per se. No, hermanos, la palabra de Dios se hizo para que la estudiemos, para que la escudriñemos, para que la aprendamos, para que la compartamos, para que la vivamos a los demás. El libro de Josué, en su capítulo 1, versículos 7 y 8, nos recuerda algo que hemos repetido incesantemente y hoy lo vamos a hacer otra vez, porque es necesario e importante. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, subrayo, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, subrayo nuevamente en él, para que guardes, subrayo, y hagas, vuelvo a subrayar, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Damas y caballeros presentes, queridos hermanos,
esforzados y valientes, porque sé que lo son. Predicar, meditar, guardar y hacer la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Todo el tiempo. Pero ¿cómo puedo estar meditando en la palabra de Dios todo el tiempo? ¿Cuántos de ustedes cuando están trabajando encienden la radio para escuchar tonterías? Yo lo hago muchas veces, porque necesito que me haga bulla para distraerme en algo. ¿No sería más provechoso tener una alabanza, una adoración, algún mensaje que esté ahí y que nos nutra y que nos permita meditar? O ¿por qué no? Algo más personal, iniciar el día leyendo la palabra de Dios, alabándole, y que esa alabanza, que esa adoración, que esa porción bíblica leída nos esté dando las vueltas todo el tiempo, durante la mañana, durante la tarde y hasta llegar la noche. Eso es meditar en la palabra. ¿Sí? Hay muchas opciones para hacerlo. Lo que no hay es espacio para las excusas. Para las excusas sí no tenemos espacio. Porque cuando llegue el momento de rendir cuentas, mis queridos hermanos, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿No tenía tiempo? ¿Había otras cosas más importantes que hacer? La verdad, mis queridos hermanos, es que no hay excusa para deleitarnos en la palabra de Dios y ser ministrados por lo que está revelado en este precioso libro. B. La práctica de la oración. Abro comillas, no puedo orar más de 30 minutos, pero tampoco puedo pasar más de 30 minutos sin orar. Esta frase no es mía, sino que corresponde a uno de los hermanos padres de la Reforma Protestante, cuyo contenido a mí personalmente me ha confrontado y me ha llamado a la reflexión personal. Y espero que este compartir con ustedes les invite a lo mismo. La preciosa palabra de Dios resume la práctica de la oración en un mandato, 3 palabras, claro y preciso. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Punto. Nada más. Hay tiempos, hay muchos tiempos en los que podemos ir orando. Por lo general recurrimos solamente cuando estamos desesperados. Cuando las cosas no van como uno espera, es ahí cuando tratamos desesperadamente de abrir el libro, de leer la Biblia y de buscar el tiempo para orar. Y ahí nos descubrimos que podemos orar cuando estamos manejando, cuando estamos en el bus, ¿sí? Cuando estamos esperando en una fila. Hay tantos espacios que desperdiciamos para buscar la comunión con el Señor. Y es que la oración, hermanos, es esencial en la vida de un creyente que está en permanente comunicación con Dios, buscando su rostro y anhelando su presencia en su corazón. Porque anhelar es mucho más que desear. Anhelar es un deseo profundo, un hambre insaciable, algo que no podemos satisfacer de ninguna manera que no sea el seguir leyendo, orando y buscando su rostro. C. La alabanza y la adoración. La exaltación de su obra, que Juan Carlos Ron nos explicaba hace unas semanas, en su más pura esencia viene y proviene de corazones transformados por el poder de Dios. Si la creación, dice la palabra de Dios, canta de la majestad de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos adorarle y alabarle al haber sido receptáculos de su gracia y de su amor en su más pura expresión al entregarnos la vida de Jesucristo para salvación de cada uno de nosotros? Si esa obra ha ocurrido por cada uno de nuestras vidas, sin merecerlo, de todos los creyentes de todos los tiempos, sumados, ¿no deberían nuestros corazones buscar alabarle y adorarle sin cesar por un principio básico de gratitud? El Salmo 148, versículos 1, 13 y 14, nos dice al respecto: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y ese pueblo, hermanos, son ustedes, somos nosotros. Quisiera cerrar esta sección del crecimiento con un versículo
del capítulo 58 del libro de Isaías. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Amén y amén. Hemos visto, queridos hermanos, la siembra y terminamos ahora con el crecimiento. Llegó el momento del fruto. A lo largo de la Biblia encontramos varias alusiones directas y algunas tácitas a la importancia que tiene el llevar una vida con fruto. La porción de Santiago, que es la base del mensaje de esta mañana, es directa en cuanto a la naturaleza de sí mismo. Y aquí viene la frase importante que resume esta sección. En la vida del creyente, el fruto es la consecuencia natural de una práctica espiritual sana y relacionalmente íntima con Dios. Amén. Es el fruto natural, no es nada extraordinario, es la consecuencia lógica. Si la vida del creyente transcurre en comunión con Él, hay fruto. Si lo contrario no sucede, tampoco hay fruto. Santiago capítulo 2 versículo 17 nos dice, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, como ustedes recordarán, se caracteriza por la frontalidad en su manera de escribir y llamar a la reflexión de los receptores de su carta de una manera clara y directa. Por tanto, si estudiamos la carta de Santiago, no es posible extraer sus enseñanzas, sino es de una manera frontal, clara y directa. Queridos hermanos, no hay creyente, no hay hijo de Dios que haya sido llamado a tomar un rol pasivo y no llevar fruto. Hay tiempos en donde por diferentes razones y circunstancias podemos servir más que en otros y el fruto puede variar. El llamado al servicio y de manera general a reflejar nuestra fe en obras para dar fruto, lo hace el Señor mismo. Por lo tanto, no podemos excusarnos en si recibimos o no el llamado porque el fulanito o el sultanito me llamó o me invitó. Aquí no se trata de las llamadas ni de liderazgo, ni de los propios hermanos, sino que el llamado al servicio lo hizo el Señor. Y les tengo una noticia, ese llamado es universal, para todos, absolutamente para todos. No hay creyente que pueda decir que ese llamado no es para él, que solamente fue convocado para asistir los domingos a la iglesia. Santiago nos advierte entonces que al afirmar esto, habrá quienes nos digan, pero ratito, si esto es solamente un tema de fe. Versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero te cuento que también los demonios creen y tiemblan. Algunas personas, hermanos, creen o piensan que creer en Dios trae salvación por sí solo. ¿Sí? Solamente así, dejándolo etéreamente, como si se acabara ahí. Y pensemos que porque lo dijimos, ya está. La verdad, hermanos, es que no se trata solo de decir, sino de vivir. Y cuando nosotros decimos que creemos en Dios, habrá naturalmente fruto en nuestras vidas. No nos salvamos por el fruto, pero el fruto sí es, como les dije hace un momento, la consecuencia natural de una vida transformada. La vida espiritual saludable se puede resumir en un precioso círculo virtuoso que empieza y luego ingresa al círculo con una intimidad permanente con Dios. La lectura de la palabra, la oración, la alabanza y la adoración ahí, llevar fruto bueno y abundante, ver a Dios supliendo nuestras necesidades
y continuar cultivando esa intimidad con Él para poder seguir dentro de ese círculo. Cuando en algún momento nosotros cortamos la búsqueda de intimidad con Dios, entonces todo lo demás se cae y dejamos el círculo virtuoso para llegar a uno vicioso, en donde no hay comunión con Dios, no hay fruto y sentimos que no vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Mateo 6:33 nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, su trabajo, su familia, su necesidad afectiva, su salud, todo lo demás vendrá añadido. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor decide entregarlo? Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí es su promesa, saber que cuando nosotros tomamos medidas sobre lo que realmente es importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia, Él se encargará de lo demás. Eso no nos da o no nos ofrece una vida sin problemas, eso no es cierto, pero sí la certeza de que cuando vivamos los momentos difíciles, hallaremos gozo en el Señor para enfrentarlos. Y caminar juntos, y caminar unánimes, sabiendo que el Señor nunca nos va a dejar. Jamás va a suceder. El fruto del que habla Santiago, como ya se mencionó antes, tiene que ver con las obras en este caso, las buenas obras de manera puntual. Un concepto vinculado íntimamente con el servicio a los demás, el compartir el Evangelio sin límites ni excusas, el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de todo creyente. Sí, el servicio no solo está en la iglesia, es verdad, existen muchas posibilidades de servir, pero ¿cuál es la motivación para hacerlo? No se trata tampoco de salir de este edificio en esta mañana y convertirnos en activistas cristianos secos de la palabra, pero deseosos de hacer cosas. No, debemos regarnos todo el tiempo de la palabra, llenarnos de ella, de buscar de Dios y al mismo tiempo llevar el fruto. Las dos cosas deben caminar juntas y de la mano. No podemos vivir saludablemente, espiritualmente saludables, si no entendemos eso. Los versículos 15 y 16 al respecto nos dicen: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Dónde está la misericordia que Dios tuvo por nosotros y cómo la reflejamos a los demás? Dios da discernimiento, hermanos. Alguien podrá decirme: sí, pero mira, en las calles hay mucha gente pidiendo dinero y hay mafias que son las que se encargan de organizar a la gente para que pidan, y realmente lo que uno les da no les llega a esas personas, sino que se encarga de otro tipo de distribución un poco oscura. Es cierto, pero existen maneras de poder ayudar a la necesidad de las otras personas. Seamos inteligentes, utilicemos lo que Dios nos ha dado, ese don y ese talento que usted tiene para poder llegar a las necesidades de los demás. Hay necesidades físicas, como también las hay espirituales. Y si usted, hermano o hermana, tiene la posibilidad de estar cerca de alguien que tiene cualquier tipo de necesidad en general, es mi oración que Dios le ministre y le dirija para que encuentre la forma correcta de llegar a esas personas y de manifestar la misericordia que ustedes ya recibieron, que nosotros ya recibimos en la vida de los demás. Si un creyente, mis queridos hermanos, no comparte el Evangelio con su testimonio y predicación, las dos cosas, si no sirve activamente y con gozo, las dos cosas, y si no aprende a renunciar a sí mismo para poner por delante a los demás, el libro de Juan, no habrá llevado fruto y su fe estará, 3 puntos suspensivos. ¿Qué pasa con aquellos que no viven de esa manera? La porción bíblica también hace alusión al ejemplo de dos personajes de mucha importancia, Rahab, la ramera, y Abraham. Ambos mostrando ejemplos claros de lo que la fe ocasionó en sus vidas. Obediencia y fe. ¿Sí? Tanto Abraham como Rahab lo hicieron. ¿Por qué? Por la fe. La fe es la que, una fe sana, una fe viva les llevó a dar buen fruto. Qué belleza. La palabra de Dios tiene esa característica, mi hermano, es bella.
es útil, es confrontadora. Dice también en esta porción que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Amén. Amén. Queridos hermanos, es claro y es verdad que no hay salvación en el fruto. Pero no es menos cierto que el fruto es la señal de un cristianismo sano, en crecimiento, que guarda coherencia con la práctica de vida de un verdadero adorador. Ninguno de nosotros ha sido escogido hijo de Dios para cumplir con la costumbre de calentar un asiento en las reuniones del culto público. Somos llamados, hermanos, a ser tierra fértil, para llevar fruto conforme a la voluntad de Dios y su propósito para nuestra vida. Y alguien me dirá, pero es que yo solamente he compartido la palabra con una persona y esa persona se convirtió y el hermano Billy Graham ha convertido a miles. Hermanos, las matemáticas no funcionan para Dios. Él tiene un propósito de vida para cada uno. Si su propósito era que usted impacte la vida de una persona y eso se cumple, la gloria sea del Señor. Y si el propósito para su vida, el propósito de Dios para su vida, era que usted predique a miles y los miles se conviertan, gloria a Dios también. Porque el propósito de Él y su plan se cumplieron en su vida. Eso es lo que importa. Les invito entonces, mis hermanos, a examinar su interior a la luz de la palabra de Dios y bajo la guía de su Espíritu Santo. Y en ese marco hacerse una sola pregunta: ¿cuál es el fruto que cada uno de nosotros ha llevado hasta este momento de nuestras vidas como creyente? Es enseñar a dar la palabra a otra persona que no conoce. Amados hermanos, si no estamos contentos con la respuesta que obtuvimos de esa pregunta, si no vemos un fruto agradable, si tal vez no vemos el fruto que puede habernos sucedido, les tengo una buena noticia. Dios les ha dado vida porque ustedes están aquí vivos, todos, y la oportunidad de reflexionar en esta mañana y con ello también la posibilidad de obedecer su mandato y buscar su rostro sin excusas. Tomen todo tiempo que puedan para aprender más de la palabra de Dios, para hacerlo individualmente, para hacerlo en conjunto, para nutrir sus vidas, sus relaciones, sus finanzas, su relación con Dios de manera pura, sin pretextos, y obedecer ese mandato y cumplirlo para que el fruto florezca naturalmente de una vida con intimidad con Dios. Si por otro lado, como les dije al principio, la respuesta a la pregunta les trae paz porque están viendo el fruto y están contentos por lo que Dios está haciendo en sus vidas, la gloria sea para el Señor. Pero les invito a animar a quienes están sentados a su lado para que ellos también lleven fruto como está llevando usted. Compártales su experiencia, compártales la bendición que significa el poder compartir el Evangelio con alguien más. Muéstreles que podemos ser muchos los que llevemos el Evangelio y no uno solo. Es verdad que existe un don de evangelismo, pero eso no significa que todos tengamos la obligación de evangelizar. A quien más se le da, más se le va a exigir. Es cierto. Pero eso no significa que al no haber recibido eventualmente ese don, no tengamos la obligación de compartir ese evangelio con alguien más. No dejemos, mis queridos hermanos, que pase ni un solo día más viviendo un cristianismo light, cumplidor, pero sin fruto. El Evangelio de Juan en su capítulo 4, versículos 23 y 24 nos recuerda: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, que es a quienes está buscando el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Es así como tiene que caminar la vida de un creyente que está buscando el rostro de Dios. El verdadero adorador lleva fruto, mis amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios para su vida. Y su tiempo es ahora, es este. Su tiempo, mis amados hermanos, para llevar fruto, el de todos nosotros, es hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Padre Santo,
porque nos hemos sentido confrontados, Señor, en nuestras vidas, sobre cómo debemos llevarlas, sobre cómo debemos vivirlas, la importancia que debemos darte a ti por sobre todas las cosas y personas, la importancia que debemos dar el buscar tu rostro por sobre cualquier circunstancia. Señor, no permitas que el avatar del mundo nos nuble y nos distraiga. Permítenos tener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Él es el ejemplo, Él es nuestro norte, Él es nuestro propósito, Él es nuestro todo. Amado Padre, te pedimos que nos permitas caminar cada día a parecernos un poquito más a Él. Que podamos caminar cada día buscando su rostro con intensidad. Que mostremos el amor con obras, Señor. La obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, llevando buen fruto. Que sea agradable para ti, no para nuestra gloria, no para nuestro orgullo, sino únicamente para la gloria y honra de tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Que la gloria y la honra sean tuyos solamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.